Mucho de nuestros problemas es tener expectativas que no coinciden. Esperar que alguien se va a comportar con nosotros de la manera que nosotros esperamos. Porque seguramente estamos arrastrando, ¿verdad?, un ideal y arrastrando un contexto que no encaja aquí en este grupo, en estas personas, ¿verdad? Pues queridos amigos, bienvenidos a otra lección de las perlas de sabiduría. Nos encontramos comentando sobre este bello y importante texto de Sakya Pandita. Estamos en el tercer capítulo, aunque no hay una progresión, por decirlo así. Podemos ver cada instancia, cada estrofa independientemente. Son enseñanzas prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día. Y como introducción a estas 5 estrofas que vamos a ver hoy, me gustaría que podamos comprender el camino del Buda, particularmente el camino del medio. Lo extraordinario, lo excepcional de las enseñanzas del Buda es que están más allá de los extremos. Desde el planteamiento de lo que es meditación o medios habilidosos, de lo que es la ética, lo que es la verdad última, siempre está libre de extremos. El camino del medio más allá de esos extremos. Y el extremo filosófico realmente es libre del nihilismo y, por el otro lado, libre de existencialismo, materialismo, que los fenómenos, los seres tienen existencia absoluta, inherente. Entonces, esos 2 extremos vamos a descubrir que se expresan en todos los ámbitos, en todos los aspectos del camino, ¿verdad? Y lo que básicamente quiere decir es que a una cosa la elevamos a un estatus absoluto, queriendo decir, tiene una naturaleza propia independiente de su contexto relativo, ¿verdad? Eso es un extremo. Nada se autosostiene, por decirlo así. Y el otro extremo es decir que todo es una ilusión, que todo es maya, que todo es una proyección de nuestra conciencia, que todo es inventado, que todo es una convención humana. A nivel relativo hay eficacia causal. O sea, a nivel relativo las cosas funcionan. Si te das con un martillo en la cabeza, te va a hacer daño, ¿verdad? No podemos decir que el martillo no es existencial, que no tiene existencia inherente absoluta. Funciona, te da un chichón muy grande. Entonces, esto es muy importante en este contexto de describir el necio, las personas ignorantes, las personas inmaduras, las personas traviesas, incluso podemos usar la palabra malas. Esa designación tiene que estar libre de esos 2 extremos. Entonces, lo equivalente en este contexto de existencialismo, atribuirle una existencia inherente, es decir que una persona que tiene un comportamiento malo, dañino, que nos causa daño a nosotros o a ellos mismos, desciende sobre esa persona un dictamen, un juicio categórico y último que dice, esa persona es mala, hoy y siempre. No se puede recuperar. ¿Captan esa idea? Esa persona es inherentemente mala. Su naturaleza es mala. Por lo tanto, no puede mejorar.
Y en el otro extremo, que hoy en día en algunos círculos es muy popular, es todos somos iguales, ¿verdad? No hay personas realmente malas. Todo el mundo necesita un poco de cariño y todo va a ir bien. Eso es demasiado romántico, demasiado fantasioso. Entonces tenemos que comprender para reconciliar estos dos extremos y encontrar ese punto de equilibrio, el camino del medio, a un nivel profundo, a un nivel trascendental, a un nivel no dual, a un nivel absoluto. Sí, todos los seres tienen el potencial infinito. Todos los seres poseen una naturaleza búdica. Pueden lograr la perfección del ser, la budeidad completa. Y todos anhelamos, ¿verdad?, por igual, el motor detrás de todas nuestras actividades humanas es la felicidad, el bienestar, la libertad. Entonces, todos tenemos el mismo potencial profundo de lograr la perfección y todos anhelamos lo mismo, aunque lo definimos dependiendo nuestra cultura y contexto con diferentes palabras. Entonces eso es muy importante. Esa es la sabiduría de la ecuanimidad, que reconoce que esencialmente somos iguales y por lo tanto todos merecemos una oportunidad. Ahora, al nivel relativo, que relativo puede ser un minuto, puede ser una hora, puede ser un día, puede ser un mes, un año o toda una vida, ¿verdad? Para el budismo, una vida es relativo, no es todo el lapso de existencia, ¿verdad? Hay muchas vidas, muchos renacimientos. Entonces, por muchos factores, ¿verdad?, cada uno de nosotros tiene ciertas trabas, ¿verdad?, ciertas, ¿cómo diríamos?, pelos que están obstruyendo esa mente pristina, ese estado de la mente que es natural, por decirlo así, o en términos del segundo giro del Dharma, el Tathagata-garbha, el potencial de lograr la iluminación. Entonces, hay estas manchas adventicias que están obstruyendo temporalmente nuestro potencial, el estado puro, ¿verdad? Y algunos de nosotros tenemos más manchas y otros tienen menos manchas. Eso es muy importante. O sea, hay algunas personas que tienen más patrones conductuales negativos, más aflicciones negativas o emociones negativas, más egocentrismo o más ignorancia o menos, ¿verdad? Entonces todos empezamos en el mismo sitio, finalmente acabaremos en la iluminación y cada uno se encuentra en una fase de este camino. Y nuestra condición en este momento hay que respetarla. La condición de cada quien hay que respetarla y reconocerla. Entonces quiere decir que si hay una persona que está oprimido por estados aflictivos, ¿verdad?, entonces hay que cuidar de nosotros. Como si sales de parranda, tus amigos beben mucho alcohol, entonces no le puedes permitir que conduzca, ¿verdad? No todos merecemos la oportunidad de conducir. A ti te tocó ayer, ahora me toca a mí. No. Todo eso se rompe. No podemos ser románticos. Voy a confiar que no va a chocar. Voy a recitar unos mantras para asegurar que no va a chocar, ¿verdad? No podemos tener esa mente romántica. Tenemos que reconocer ese peligro, ese riesgo y quitar a esa persona del volante.
Entonces, teniendo eso en cuenta, es importante comprender cómo discernir el estado de necio, ¿verdad? Cómo descubrir cuando nosotros tenemos inclinaciones negativas para protegernos de nosotros mismos, porque nos podemos causar daño. ¿Captan esa idea? Entonces, lo que vamos a ver a continuación no es para dividir el mundo en dos macrocanastas, los buenos y los malos, los inocentes, los salvados y los condenados, desgraciados. Ese no es el propósito, pero es para ayudarnos a navegar, a transitar mejor esta vida, particularmente las relaciones interpersonales, y a la vez aprender, descubrir mucho de nosotros, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros, si estás aquí o escuchando este mensaje, estás iluminado, ¿verdad? Entonces, por definición, somos imperfectos y por lo tanto tenemos estas trabas, estas manchas. Muy bien. Entonces, con ese prólogo empezamos con la primera estrofa. No hay certeza de que los necios sean capaces de venerar incluso a un sabio. Cuando el sol brilla intensamente, ¿no huyen de él los espíritus malignos? Entonces, en esta estrofa, el autor nos está tratando de decir que las personas que están obstruidas por los velos, ¿verdad?, que están en este estado de estar intoxicados, ¿verdad?, por los estados aflictivos como emociones negativas y confusión, no suelen querer aprender de otros. No quieren descubrir cosas nuevas. Son muy renuentes a respetar a otro suficiente para adquirir una visión nueva. Y menos alguien que esté lejos. Cuanto más lejos o avanzado esté comparado a él o ella, más renuente de abrirnos a considerar sus enseñanzas. Entonces, los necios, los seres que se encuentran en una etapa en esta vida, en donde son necios, no quieren escuchar el Dharma, las enseñanzas del Buda. Entonces, no le enseñes. O sea, hay una tendencia cuando nos introducimos al budismo y estamos muy inspirados, por ejemplo, escuchamos sobre el karma y para nosotros es un alivio, nos sentimos empoderados al escuchar que nuestras acciones son las que determinan los hechos, ¿verdad? Entonces, naturalmente lo compartimos con amistades, con familiares, y no coincide con su nivel de conciencia, ¿verdad? Y nos miran raro, ¿verdad? Y nos empiezan a tratar raro. Y con razón, porque nos estamos imponiendo, ¿verdad? No es la medicina, la enseñanza que ellos necesitan o les interesa. Y está expresado en esta analogía, ¿verdad? Que cuando el sol brilla intensamente, no es el caso que huyan los espíritus malignos. Entonces, al decir espíritus malignos, a algunos de ustedes seguramente se les dispara una rama de investigación. Yo no creo en espíritus, yo no creo en esto y demás. Pues aquí reemplaza espíritus con vampiros, ¿verdad? Simplemente es una analogía. Que hay algo, puede ser murciélago, hay un ser que no está cómodo, ¿verdad?, en la
luminosidad en el día, en el sol. Entonces, si se introduce sol, simplemente se van, ¿verdad? Es contradictorio a su naturaleza. Entonces, corren, se alejan. Y esto tenemos que comprender, ¿verdad? Cada uno de nosotros está en una etapa diferente y requiere un tipo de nutrición. Por nuestros intereses, cada uno atrae a sí mismo cierta información y es afín o abierto solo a esa información. Y me viene a la mente la sorpresa que compartió conmigo un amigo, ¿no? Ahora que estuve en Estados Unidos. Entonces, él estaba sentado, como es típico hoy en día, al lado de su amigo, viendo su móvil, ¿verdad? Y como estaba cerca, veía el móvil de su amigo. Y era todo, ¿verdad? Todas las instancias, todos los vídeos, todas las noticias eran de un equipo de fútbol, ¿verdad? Y cuando vio su teléfono, él pensaba que era normal, que era lo mismo que estaba viendo todas las personas, pero era también raro, ¿verdad? O sea, lo que le interesa a él en esas últimas semanas. Entonces, hoy en día, el algoritmo de las diferentes plataformas aprenden nuestros gustos mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Y reproducen ese tipo de información, ese tipo de contenido. Y si algo diferente se acerca, lo rechazamos inmediatamente porque no es afín a nosotros. Pero lo normalizamos y pensamos que todo el mundo está viendo las mismas noticias, que todo el mundo está viendo el mismo contenido. No. Es un museo especial para ti. Tiene tu nombre solo. Entonces, si queremos realmente ser un practicante espiritual que en esta vida da un salto evolutivo significante, tenemos que aprender a desarrollar apertura, particularmente a los sabios, ¿verdad? A los lamas. Y viendo mi trayectoria, ¿no? Recordando que, por ejemplo, empecé en un centro de Nueva York, donde el lama allí organizó una formación de filosofía de 3 años, privada, solo para un grupito de 8 personas. Y entre ese grupo había personas bastante preparadas, con doctorados, con maestrías, personas así también muy dedicadas, muy volcadas al Dharma. Y al cabo del tiempo, muchos no continuaron, no profundizaron, ¿verdad? Y después, cuando viajé y viví en la India, en Nepal, por muchos años formándome, conocí todo tipo de personas, brillantes, inteligentes, generosos, todo tipo de cualidades. Pero era raro encontrar una persona que realmente pueda florecer en el Dharma, ¿no? Entonces, haciendo como una visión retrospectiva de todo lo que sucedió, cuáles son las características, ¿verdad?, de que permite que una persona salga adelante. Y para salir adelante simplemente quiero decir que logre aplicar la filosofía y las técnicas contemplativas para mejorarse, para hacer cambios internos, ¿verdad?, que perduren al tiempo. Y la distinción es básicamente la habilidad de escuchar.
a los expertos que saben más. Tan fácil como eso. La distinción entre oír y escuchar. Con escuchar queremos decir considerar una idea. No quiere decir adoptar ciegamente la creencia de otros, sino darle una oportunidad a una idea nueva, a una idea diferente, a una idea que aparenta ser contradictoria o aparenta ser exagerada, ¿verdad? Y vamos a descubrir que esa idea nueva, diferente o contradictoria o extrema pone en jaque una parte de nosotros. Pone en jaque un hábito, una creencia, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas ignoran y se quedan con lo que conocen, con lo que reconocen, con lo que buscan como confirmación para su tesis, ¿verdad? No están buscando romper tesis y lograr un nuevo paradigma, sino están buscando confirmación. Entonces, de todo corazón, como tu amigo espiritual, ¿verdad? Reflexiona sobre este verso de Saque Pandita, porque tiene muchos mensajes. Por uno es comprender esta tendencia habitual de las mentes estrechas que no respetan a los que saben más por muchas razones. Y también personalmente, verlo en ti, verlo cómo se manifiesta. Si tú realmente quieres crecer y madurar en esta vida, hacer grandes descubrimientos, te tienes que abrir a ideas radicalmente diferentes y considerarlas. Muy importante. Entonces, si algo bueno he recibido del Dharma, ha sido de mis maestros, ¿verdad? O sea, hay gran ventaja en leer, en estudiar, en recibir cursos, ¿verdad? Pero eso no marca la diferencia, ¿verdad? O sea, yo creo que tomo buenas notas, pero no tan buenas notas como muchos de mis amigos. Había algunos que transcribían toda la enseñanza en su ordenador, no se perdían nada. Pero la clave es buscar en ti errores, buscar información nueva que pone en jaque tus creencias, tu tesis, tus premisas, ¿verdad? Lo que tú has normalizado. Entonces, cuando estamos estudiando el Dharma a este nivel, todo tiene que estar sobre la mesa, ¿verdad? Todo puede ser cuestionado, ¿verdad? Tienes que abrirte a esa posibilidad. Y una vez que empieces a hacer esos hallazgos, ¿no? A recibir enseñanzas que te dan apertura y puedes aplicarlo en tu vida, de ahí surge un respeto natural por guías, por mentores, por maestros y maestras. O sea, no viene por títulos, viene por el beneficio que tú reconoces en tu práctica personal. Muy bien, pasamos a la próxima estrofa. ¿Acaso los necios que acumulan riquezas se preocupan por sus seres cercanos, dedicados a acciones dañinas y palabras maliciosas? Tras haberse enriquecido, mueren al igual que ratones. Muchas veces cuando uno está traduciendo un texto, hay la tentación de ser fuerte, ¿verdad? Hay la tentación de decir, mueren como ratas.
Pero este realmente no es el sentido de Sakya Pandita. Lo vimos hace unas lecciones, esta idea cultural que creo que tiene cierto respaldo científico, que los ratoncitos, algunas especies, van coleccionando cosas en sus nidos, cosas de color, chapas y cosas así. Y no acaban teniendo ninguna utilidad, ¿verdad? Van acaparando y simplemente mueren, ¿verdad? Llenos de cosas, su nidito llenos de cosas. Entonces aquí este es el mensaje. Entonces el mensaje principal de esta estrofa es cuando alguien está operando en modo tiburón, o de acuerdo a Sakya Pandita, en modo ratón, que está ansioso por acaparar, ¿verdad? Por acaparar. Entonces, lógicamente, no hay tiempo para dar. No hay tiempo para preocuparse de lo que necesitan los demás, ¿verdad? Todo fluye en una dirección. Entonces, tanto es así, tanta, como diríamos, obsesión ambiciosa hay, que transgredimos nuestros propios principios, nuestro código ético. Entonces, esa obsesión, esa ambición hace que pisemos la cabeza de otras personas cuando estemos subiendo, que mintamos con nuestra voz o usemos mal el poder del verbo. Entonces hay que tener cuidado. No hay que, o sea, lo que dice Sakya Pandita, no esperes gran cosa de personas que están obsesionadas con acaparar. El simple hecho de que tengan de sobra no quiere decir que te van a considerar, ¿verdad? No llegues a esa conclusión. Entonces la primera línea dice, ¿acaso los necios que se enfocan o que se obsesionan en acumular riquezas, ¿verdad? Entonces, las líneas son muy condensadas, entonces no es simple el hecho de trabajar para salir adelante en la vida, es una obsesión, una obsesión por la ambición. Entonces, hay este dicho, ¿verdad? Que es, todo es permitido en amor y guerra. ¿Lo habéis escuchado antes? Muy bien. Entonces, esta mentalidad cree lo mismo. Todo es permisible en obsesión de conquista, ¿verdad? Cuando estamos tratando de conquistar, sea en guerra, sea el amor de una persona, en este caso riqueza material, todo vale. No puedo romper cualquier regla, no hay reglas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese estado en nosotros y cuando lo vemos en otras personas. Pasamos a la siguiente estrofa. En medio de una congregación de personas viles, ¿quién respetaría a una persona con cualidades extraordinarias? La luz de una lámpara no llega a iluminar el lugar donde habitan serpientes venenosas. ¿Por dónde empezar aquí? Entonces, es interesante, es muy similar a la primera línea. La primera línea dice que no es compatible el sol con los murciélagos, básicamente. Y esta tercera estrofa del día de hoy, la 91, dice, incluso si intentas, ¿verdad?, hacer un esfuerzo para introducir luz a la cueva, ¿verdad?, como se dice, el nido donde están las serpientes, o donde están los vampiros, o donde están los murciélagos, deja ya de ser su residencia.
deja ya de ser el sitio en donde puedan vivir, lo cambia todo, no es compatible, no se puede reconciliar. Entonces, hay todo tipo de ejemplos prácticos. Uno tonto que me viene a la mente es hace mucho tiempo, creo que tenía 20, 21 años en Estados Unidos, fui con un amigo a hacer compras, ¿verdad? Él estaba conduciendo y fuimos a una de estas tiendas enormes que se compra por mayor en Estados Unidos, que es popular. Tiene un estacionamiento enorme, ¿verdad? Y estaba casi todo lleno. Entonces, mi amigo estaciona y al mismo tiempo estaciona el coche de al lado, ¿no? Yo estaba aquí en el pasajero, estaciona el coche de este lado y naturalmente apaga el coche y yo voy a abrir la puerta para salir, estaba el cristal bajo, y veo que el señor que estaba conduciendo también abre la puerta al mismo tiempo. Entonces iban a golpearse las puertas, entonces yo esquivo eso, cierro mi puerta y le digo perdón, ¿no? Por la ventana, sale el señor, cierro la puerta, después salgo yo, ¿no? Entonces estoy caminando entre los coches y cuando llego al final del coche, el señor, el conductor del otro coche, me dice: no digas perdón, porque quedas muy débil, ¿verdad? Y a mí me sorprendió, ¿no? Este señor no me conoce de nada, ¿verdad? Yo no dije nada, yo dije gracias. Una lección de vida de una persona mayor de 60 años. Y después vi que en el guardagolpes tenía una pegatina que decía proud to be a Marine, ¿no? Orgulloso de ser un marino, ¿se dice? Marine. Entonces, claro, a lo mejor pensando en su contexto, ¿verdad? Es pedir perdón te hace quedar débil, ¿no? Porque tienes que proyectar fuerza, ¿verdad? O sea, la mejor defensa es una ofensa, ¿verdad? Tienes que tener seguridad. Entonces sería lo equivalente a ir, ¿cómo se dice en Argentina? Las barras bravas, ¿sí? O sea, los aficionados más, los ultras, ¿no? Cuando van a un partido de fútbol y están defendiendo, los hinchas más entusiasmados, la palabra más... entonces están ahí de pie encima de sus asientos, saltando, gritando, ¿verdad? Con las pupilas dilatadas, con espuma saliendo por la boca. ¿Verdad? Y tú vas ahí y le preguntas, perdón, ¿este asiento está ocupado? Y no funciona, ¿verdad? O sea, si tú vas al dentista a la sala de espera y dices, ¿este asiento está ocupado? Sí, pasa usted, no hay problema. Pero en ese lugar no encaja, ¿no? Entonces, entre un grupo de personas así viles, ¿no? Que están en guerra, por decirlo así, entonces no hay manera que van a respetar buenos modales, que van a respetar las características clásicas de un ser noble, de una persona espiritual. Entonces, no esperes eso, ¿verdad? Mucho de nuestros problemas es tener expectativas que no coinciden. Esperar que alguien se va a comportar con nosotros de la manera que nosotros esperamos. Porque seguramente estamos arrastrando, ¿verdad?, un ideal y arrastrando un contexto que no encaja aquí en este grupo, en estas personas, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que estamos siendo tratados injustamente, ¿verdad?
Pero no, es justamente esa persona está hablándote a ti como le hablaría a cualquiera, ¿verdad? Es completamente equitativo en destrozarte, ¿verdad? ¿Captan la idea? Es su naturaleza. Otra vez, no su naturaleza última, inherente, eterna, pero es la característica de esa persona y de ese grupo, ¿verdad? Y cuando están en grupo, también hay, como diríamos, no hay un promedio, el promedio baja en grupo, ¿verdad? Entonces, simplemente tener expectativas más sensatas. Entonces, si se introduce luz por la fuerza, entonces deja ya de ser esa realidad, ya deja de ser ese grupo o ese sitio. O sea, no se puede negociar con esa realidad. Podemos cambiar las cosas progresivamente, cambiando causas y condiciones, ¿verdad? Todo se puede cambiar, porque nada tiene existencia inherente. Pero las cosas son lo que son en el presente y los grupos tienen cierta dinámica, particularmente los viles. Muy bien. Entonces, el mensaje de Sakya Pandita y el comentarista que estoy siguiendo, el Khenpo Sangye, es asegúrate que estás rodeado de personas buenas, ¿verdad? Busca las mejores personas, sanas, éticas, y aunque no van a ser budas, no van a ser perfectos, trata de tener relaciones íntimas, cercanas con personas buenas. Algunas personas se pueden recuperar a corto plazo y otras personas no. Entonces hay que saber cuándo hay que soltar y poner límites y alejarte de personas dañinas. La siguiente estrofa nos dice: cuando poseen abundantes riquezas, el mal karma, fruto de su codicia, no les permite disfrutarla. A la hora de comer las uvas maduras, el cuervo siempre le salen llagas en la boca. Entonces el mensaje es muy simple. La única garantía es el karma, ¿verdad? O sea, pueden haber vecinos, ¿verdad?, que comparten el mismo lugar geográfico general y alguno tiene un desastre en su hogar o alguno tiene una cosecha abundante y el otro no, ¿verdad? Entonces, cuando todas las condiciones son iguales, pero el resultado es diferente, eso se debe al karma personal que cada quien arrastra. Y curiosamente, en esta estrofa, el karma es a la vez semilla y fruto, ¿verdad? Algunas veces se hace hincapié en causa, otras veces se hace hincapié en resultado. Y aquí habla de los dos, ¿verdad? O sea, cuando dice mal karma, está hablando de la maduración de acciones que hemos hecho previamente. Y lo que define el karma no es tanto la acción física, verbal, mental, sino la intención que la inspira, que la mueve. Y aquí estamos usando la codicia en este contexto. Entonces, lo compartí hace mucho, que es algo sorprendente para mí, la estadística de cuántas personas que ganan la lotería al cabo de poco tiempo la pierden, ¿verdad? Y hubo un estudio extensivo en la Universidad de Kentucky y llegó a la conclusión que es 30%.
30% de las personas que ganan de repente la lotería la pierden en poco tiempo, ¿verdad? Y eso es muy diferente a los porcentajes de personas que llegan a la bancarrota, ¿no? Lo investigué también y bueno, había datos para Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, y es menos de 1%, menos de 1/10%. La mayoría de los países está en los cientos de 1%. Entonces, que 30% de las personas que ganan la lotería lo pierdan, eso es muy significante, ¿verdad? Y por supuesto hay factores sociales y demás hay que tener en cuenta. Entonces, os doy un ejemplo más clásico. Esto puede ser un poco más difícil de entender. No sé exactamente el sutra de dónde viene, pero es una enseñanza que recibí de Khenpo Pema, en donde le hacen un ofrecimiento al Buda. Le regalan un cuenco de oro, ¿verdad? Los monjes en esa época tenían un cuenco principal y iban a mendigar, ¿no? Entonces le regalan un cuenco de oro. Y el Buda dice, muchas gracias, lo aprecio enormemente, y después tira el cuenco en el medio de un lago. Y todos quedaron sorprendidos, ¿verdad? Entonces, con nuestra sensibilidad moderna, nos viene a la mente, bueno, Buda, si no te gusta el cuenco, se lo regalas a alguien, ¿verdad? ¿Verdad? Hay tanta necesidad en el mundo, ¿por qué tirarlo? Entonces el Buda explicó algo interesante, dijo, este objeto es muy precioso por el hecho de ser oro. Y ahora que alguien se lo ofrece, se lo regala al Buda, y es el cuenco del Buda, es aún más precioso. Quiere decir que por las aflicciones que hay ahora en el mundo, se va a matar por este cuenco, se va a robar. Se pueden incluso iniciar guerras donde sufren miles de personas. Queriendo decir, yo sé que ahora no hay alguien en este planeta que tiene el suficiente mérito para retenerlo. Sí para tocarlo, pero no para retenerlo. Y eso es muy curioso pensar así. Que si ganas la lotería, por ejemplo, no solo tienes que tener el mérito de ganar la lotería, tienes que tener el mérito cada día de retenerlo, ¿verdad? Entonces, no es solo un karma, es cada instancia en donde tienes ese poder adquisitivo requiere cierto respaldo de mérito, ¿verdad? Entonces, si no lo hay, se va, de alguna manera, ¿verdad? De una manera sucia o limpia, se va. Es muy curioso, ¿verdad? Entonces, por favor, reflexionar sobre el poder del mérito. Entonces, la conclusión es, no es tan importante lo que tenemos, ¿verdad? O lo que conseguimos, sino cómo lo conseguimos, ¿verdad? La garantía a largo plazo, no a corto plazo, que vamos a estar bien, es cómo emprendemos, cómo desarrollamos la vida, cuál es realmente la motivación tras ganarnos la vida, adquirir posesiones y demás. Y si esa motivación no es buena, si hay, por ejemplo, codicia o ambición negativa, entonces estamos como un imán atrayendo, ¿verdad?
esa pérdida o que alguien nos robe ese objeto. Muy bien, pasamos a la última estrofa. Aquellos que requieren el constante apoyo de otros, finalmente, ¿cómo no habrán de sufrir una caída? Como en el famoso cuento de la tortuga que, elevada por unos cuervos, acabó cayendo a la tierra. No sé si es famosa. ¿La veis? ¿La conocéis? Creo que antiguamente era famosa, debe venir de la India. Y es la historia de una tortuga de mar, ¿verdad?, que se acerca a la costa y empieza a nadar en un pequeño riachuelo, ¿verdad?, subiendo. Y finalmente el riachuelo acaba a ser el desperdicio de un regadero, o sea, de campesinos que están regando sus tierras y cierran el agua. Entonces de repente la tortuga del mar pequeñita se queda ahí atrapada en una canaleta de barro, ¿verdad?, sin moverse. Entonces estaba ahí estancada la pobre y de repente de lejos la ve un cuervo y se acerca y le pregunta: ¿qué te pasa? Pues no me ves, estoy aquí atrapada, y le cuenta todo lo que le pasó. Entonces el cuervo dice: no te preocupes, yo tengo una solución. Entonces se va a buscar un amigo y un palo. Entonces dice: no te preocupes, yo voy a morder esta punta del palo, ¿verdad?, con mi pico. Mi otro amigo muerde la otra punta del palo con el pico y tú muerde en el medio. Y no sueltes hasta que lleguemos al mar, ¿verdad? Y nosotros te elevamos y te llevamos. Entonces hicieron ahí mucho esfuerzo y elevaron a la tortuga bastantes metros. Y algunos campesinos que estaban por ahí se maravillaron, nunca habían visto eso. Digo, pues mira qué curiosos son los animales, qué inteligentes son estos cuervos. Y la tortuga se sintió un poco, como diríamos, insultada y pensó: yo también soy inteligente. Entonces abrió la boca para decirles: yo soy la más inteligente. Ellos están trabajando, yo vuelo gratis. Y al soltar cayó y se derramó la pobrecita. Entonces, la moraleja, o realmente la enseñanza de Saque Pandita, de acuerdo al comentario y de acuerdo a esta analogía del cuento, realmente el tema principal es aprovechamiento, queriendo decir, por arrogancia, tomar ventaja de otros, ¿verdad? Entonces, si uno se siente más listo, más despabilado y se aprovecha de otros, ¿verdad?, que otros le tienen que mantener, que otros le tienen que cuidar, apoyar, ¿verdad? Entonces uno con orgullo piensa: mira, yo soy más listo, no tengo que trabajar y estas personas me cuidan de mí, tengo mi vida resuelta, ¿verdad? Pero no funciona así, ¿verdad? O sea, tarde o temprano las personas que ayudan, su compasión, su bondad decae, como es natural, ve que alguien se está aprovechando de ellos. Y a la vez, el hecho de tener que depender de alguien nos hace dependientes, ¿verdad? Y nosotros al mismo tiempo nos hacemos cada vez más débiles, porque no podemos valer por nosotros mismos. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Verdad? Voy a dar un ejemplo tonto, pero yo me acuerdo de que cuando era pequeño era muy bueno en matemáticas.
Y ahora soy malísimo porque siempre uso la calculadora, ¿verdad? Y he ido a algunas tiendas así rurales en Nepal donde usan la calculadora para todo y no saben ni sumas ni restar, ¿verdad? Hay ejemplos grandes, sin entrar en política, las grandes industrias como Estados Unidos exportaron toda su industria a China, ¿verdad? Muchas compañías, factorías de producción en Estados Unidos vieron que era más económico, ¿verdad?, realizar sus productos en China. Y ahora China tiene una gran ventaja, ¿verdad? Tiene casi un monopolio de la producción y ha crecido tecnológicamente, ¿verdad? Por tener que producir ahí, todas las compañías compartieron su tecnología. Y ahora, por ejemplo, es el lugar que refina los metales raros, ¿verdad? Tierras raras. Entonces, aunque hay minas en Australia, en otros sitios, se refina principalmente en China. Entonces, si hay, ¿verdad?, un desencuentro político, ahí tiene mucha palanca, ¿verdad? Porque todos los otros países necesitan esos tierras raras o metales raros para tecnología, para armamento y demás. Y como eso, mil cosas. Entonces, si nosotros, creyendo que somos muy listos, nos aprovechamos de la generosidad, de la bondad de otros, tarde o temprano nosotros vamos a salir perdiendo por varias razones. Pues muy bien. Ahora, con los minutos restantes podemos atender alguna pregunta que puedan tener. Me gustaría saber si puede ayudarnos con algunos tips para cómo mejorar esta habilidad de escuchar a los que saben para mejor poder dar un salto evolutivo o mejorar o florecer en el Dharma. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sí, como seguramente has escuchado, en el budismo la sabiduría se adquiere en 3 fases, ¿verdad? A través de la escucha adquirimos conocimiento, ese conocimiento lo contemplamos y adquirimos comprensión, esa comprensión la integramos a través de la meditación y ahí surge gnosis, ¿verdad?, una experiencia directa de la verdad. Entonces todo empieza con el arte de la escucha, que incluye estudio y demás. Pero de todas las maneras de adquirir información, recibir enseñanzas orales de acuerdo a la tradición es la más valiosa, porque es de persona a persona, de corazón a corazón, y tienes mucha más probabilidad de captar la esencia del Dharma de un maestro contemporáneo, ¿verdad? Entonces es indispensable, tu pregunta quiere decir, es indispensable desarrollar el arte de la escucha, y hay 1 o 2 charlas en línea si estáis interesados en donde dedico una sesión en ello, pero en el futuro podemos hacer cursos sobre eso y el arte de la contemplación. Entonces, en breve, como dije recientemente, tenemos que tener cierta resiliencia de tolerar una sorpresa incómoda, ¿verdad? Tenemos que salir de la mentalidad de buscar confirmación. Hay una parcialidad instalada en nuestra psicología en donde normalizamos nuestra postura, ¿verdad? Y solo queremos ver, identificar evidencia
que la valide, que la confirme, y si viene de un experto, mejor que mejor, ¿verdad? Entonces, primero, no busques necesariamente esa validación. Simplemente escucha. Y no trates de hacer dos cosas a la vez. No trates de reflexionar sobre lo que estás escuchando. Simplemente escucha. La reflexión viene después. Debe ser un proceso secundario. Solo puedes procesar lo que entra. Si intentas procesar, contemplar, reflexionar mientras escucha, estás filtrando. Quiere decir, estás bloqueando cierta información. Entonces, cuando escuchas, no es el momento de comparar. Esto me suena a lo que dijo Krishnamurti, ¿verdad? No es el momento de hacer eso. Esto me suena a lo que leí el otro día en este texto del Dalai Lama. O esto me suena a lo que me dijo mi abuelita, ¿verdad? No hagas esas comparaciones. Hay cierto de miedo que arrastramos. Por eso buscamos validar, ¿verdad? Tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a la ambigüedad y queremos, ¿cómo diríamos? Seguridad. Buscamos establecer cosas. Entonces, es bueno, creo que lo dije recientemente, aceptar que no somos expertos en nada, ¿verdad? O sea, no tenemos la perfección del conocimiento. Entonces, tenemos que aprender sobre todo. Incluso si te has dedicado toda una vida, ¿verdad?, a finanzas, a diseño gráfico, a jardinería, agricultura, siempre hay mucho más que aprender, ¿no? Entonces, tener eso en mente, que cuando alguien está hablando de la compasión, no está hablando de lo que tú sabes, ¿verdad? Está diciendo algo nuevo y hay que escucharlo con oídos frescos y no rechazar nada, apreciar todo lo que se dice, ¿verdad? Y empatizar todo lo posible con esa persona, ¿verdad? El verbo es como un puente que nos acerca a la realidad que habita esa persona, ¿verdad? O sea, cada persona tiene su propio idioma, ¿verdad? Aunque todos hablamos castellano, cada persona quiere decir diferentes cosas con las mismas palabras. Entonces no nos quedamos con una interpretación literal, estamos tratando de extraer el sentido, pero no hacer sentido del sentido, no compararlo con todo lo que sabemos, ¿verdad? No compatibilizarlo con nuestro modelo de la realidad o modelo del Dharma, ¿verdad? Entonces, estamos coleccionando evidencia como un investigador, ¿verdad? Muy curioso, muy abierto, muy neutral, simplemente coleccionando evidencia. Y después, en otro momento, pones toda esa evidencia en la mesa y la analizas. Y si has hecho bien tu trabajo de recopilar o recordar, ¿verdad?, lo que tienes sobre la mesa no va a encajar, porque no es tuyo, ¿verdad? Entonces van a haber cosas que aparentemente no tienen relaciones. Pues no tengas prisa para reconciliar esas diferencias. Deja que hable esos datos, esa información. Deja que el rompecabezas por sí solo se vaya armando. Entonces, tenemos que tener humildad, que no lo sabemos todo. Tenemos que tener apertura y paciencia para tolerar una verdad incómoda. Y después tenemos que
recordar las cosas tal como se nos dijo. Eso es muy importante. Casi como si alguien te regala un loto de cristal en una caja y tú lo quitas de esa caja y lo pones en una bolsa. Mala idea. Tienes que dejarlo en el paquete que te lo regalaron, porque está perfectamente diseñado para eso, ¿verdad? Y no se va a romper. Entonces, cuando escuchas algo, no lo adaptes a ti, ¿verdad? Respeta a la persona que te lo da. Manténlo con el énfasis que vino, ¿verdad? El énfasis es muy importante de esas frases, de esas palabras en donde esa persona está haciendo hincapié, ¿verdad? ¿Cuál es realmente la esencia del mensaje que está tratando de comunicar? Muy importante. Y si tenemos esa humildad, ese cuidado, ese respeto con este regalo que estamos recibiendo de esta persona, podemos aprender de todos. No tiene que ser un gran genio, erudito o yogi experimentado. Podemos aprender de lo bueno, de los errores y hallazgos de todos. Y aún más de personas que tienen más conocimiento o más sabiduría. Ok, breves consejos. Tengo una inquietud con respecto a la primera estrofa también. En el segundo verso, cuando hablamos de venerar y de veneración, a veces cuando algo tan inquietante debido a nuestra necedad supera el umbral de un margen o una tolerancia de algo que inquieta, ¿qué lugar juega la veneración en esto? Muy bien, muy buena pregunta. No lo quise resaltar en mi exposición inicial porque sé que es algo difícil de valorar o considerar para la mayoría de las personas hoy en día. Entonces, cuando predomina la conciencia individual, hay esta idea de que el mundo es llano, ¿verdad? Todas las personas miden lo mismo. Todas las personas son lo mismo. Entonces, como me dijo una vez un amigo mío, si yo me topo algún día con el Dalai Lama, simplemente le doy la mano. Es una persona como yo, ¿verdad? Y por una parte sí, su santidad, el Papa, grandes eruditos, lamas, khenpos, grandes yogis, el que gana el premio Nobel de la Paz, tu abuelo, ¿verdad? Son personas comunes y corrientes como tú desde una perspectiva, pero desde otra perspectiva tienen algo que ofrecer, ¿verdad? Algo. Entonces, veneración no debe verse de la perspectiva de una religión ortodoxa, en el sentido de que alguien es venerado por ser de una familia, ¿verdad? Descendiente de alguien especial. Alguien es venerado por tener un título, ¿verdad? Aquí lo que está en juego, el criterio número 1, es transmisión de Dharma. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. Dharma son dos cosas. Dharma como estado espiritual y Dharma como camino o medios habilidosos para ese estado espiritual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que importa. Entonces, si hay algún negocio entre tú y tu maestro, debe ser el Dharma.
debe ser la transmisión del Dharma. No es para tener un compadre, para ir de fiestas, ¿verdad? No es para desarrollar un negocio juntos. Es para facilitar, creo que mejor palabra es facilitar la transmisión del Dharma. Entonces, reconociendo esa realidad, entonces, sabiendo todo lo que está en juego, entonces valoramos y respetamos, como diríamos, lo extraordinario, el aporte extraordinario que esa persona va a hacer en nosotros, en nuestra vida, en nuestro desarrollo espiritual. ¿Captan esa idea? O sea, es por la función que está desarrollando en nuestro desarrollo espiritual. Función quiere decir acción relativo, no quiere decir estatus absoluto, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Eso es muy importante. Entonces, respeto, reverencia y todas las prácticas de devoción son para facilitar la transmisión del Dharma. Y reconociendo la función que emplea ese maestro o incluso su maestro que no conocemos, ¿verdad? Por la función, el beneficio que aporta a nosotros, le veneramos, le respetamos. Pero si nos encerramos diciendo todos los seres son iguales, entonces no vamos a recibir nada excepcional, ¿verdad? O sea, ese respeto nos va a permitir amortiguar el golpe de sorpresa que vamos a recibir con el Dharma. Cuando el maestro dice, tu aflicción principal es esta, ¿verdad? Amortiguar ese sacudón es fuerte. Pero si tienes, ¿verdad?, respeto, admiración, confianza, entonces toleras ese sacudón, lo consideras, le vas a dar una oportunidad a ese mensaje que te puede salvar 10 años de búsqueda, ¿verdad? Torpe dándote en la cabeza con una columna. ¿Captan esa idea? Entonces, sin confianza en el maestro y el linaje, sin ese respeto o veneración, solo vamos a poder apreciar las enseñanzas que inmediatamente podemos reconocer. Y eso quiere decir que solo vamos a adquirir lo que está a nuestro nivel. No vamos a tener acceso a sabiduría que está por encima de nuestro nivel, a tecnología espiritual que está por encima de nuestro nivel. Entonces, si quieres ese capital espiritual, por decirlo así, esa tecnología espiritual, esa filosofía que supera tu nivel actual, eso se paga con confianza, se paga con respeto, con esa veneración, que no viene de nada, no es ciega, viene de haber realizado una serie de experimentos y haber corroborado con coherencia de razonamiento y con experiencia que 2 de las 10 cosas que dijo son acertadas. Entonces, si 2 de las 10 son acertadas, vale la pena hacer el experimento en la tercera. Voy a invertir energía y tiempo para verificar si esta tercera técnica meditativa funciona en mí, porque las primeras 2 funcionaron, ¿verdad? Entonces no viene de la nada, viene de tú comprender y experimentar lo que se ha dado antes. Pero si te quedas a este nivel de transacción inmediata,
Solo puedo recibir lo que puedo reconocer y validar inmediatamente por mi conocimiento, sin confianza y respeto en el mensaje y la tradición y la fuente. No vamos a avanzar mucho. Vamos a poder tener lo que coincide con nuestro nivel. ¿Se entiende? ¿Es aceptable? ¿No he herido muchos sentimientos? Entonces, relacionado a esto, es el tercer nivel de la paciencia, ¿verdad? Este año vamos a estudiar los paramitas en varios sitios y en varios cursos, en mucha profundidad a partir de septiembre, a la mano de Shantideva. Y cuando hablamos del paramita o la virtud trascendental de la paciencia, estamos hablando de 3 tipologías de paciencia. Una es tolerar la mala conducta de otros, ¿verdad? Comprendiendo, como vimos en estos versos, que cada quien está enfermo, por decirlo así, con la fiebre de sus estados aflictivos, ¿verdad? Que hay más confusión, más ignorancia, más patrones conductuales que maldad en el mundo. La segunda paciencia es tolerar las exigencias del desarrollo espiritual. Todo lo que conlleva hacer cambios en uno mismo, ¿verdad? Como ahora estar sentados, silencios. Y la tercera es tolerar la verdad. Y muchas veces se explica como tolerar la verdad absoluta, ¿verdad? Pero realmente esta tercera tipología abarca toda la gama de verdades, ¿verdad? Tener suficiente armonía, virtud, mérito, amor, resiliencia para tolerar una verdad. ¿Qué quiere decir? Una realidad nueva que se presenta, que es diferente a la habitual. Muy importante. Y lo que más nos ayuda a, como diríamos, desarrollar esta paciencia, amor, compasión y devoción o respeto. Ok, muy bien. Entonces concluimos con las oraciones. Quería compartir con ustedes una gran noticia. Es que el venerable Khenpo Rinchen estará acompañando en su visita a México, a Tlisco, Puebla, a su santidad Sakya Trizin 42. En esta ocasión, su santidad estará impartiendo un retiro dedicado a la Buda femenina Tara Blanca. Tienes toda la información en la descripción de este video.